Buenos días, estimados inversionistas. Para BCR, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, es un placer recibirlos en esta mañana y poder compartir con ustedes la segunda entrega de una serie de charlas que estamos realizando sobre los resultados de los fondos de inversión cerrados que BCR SAFI administra. El día de hoy corresponde la charla del BCR Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario, para lo cual me voy a permitir leerles algunas indicaciones generales. Bueno, la charla está programada para desarrollarse en 1 hora. Las consultas serán recibidas por la opción de PIR o preguntas y respuestas y se van a estar evacuando en el orden en el que ingresen. Una consulta por inversionista, con el propósito de poder atender a la mayoría de los asistentes, por lo que por favor les agradecemos que coloquen el nombre en la consulta. Si ya fueron atendidas las consultas de cada asistente, se seguirán contestando si algún inversionista realizó alguna consulta adicional. Si el tiempo no permite que todas las consultas sean evacuadas, les agradecemos nos hagan llegar sus consultas por medio del correo bcrfondos@bancobcr.com y con gusto serán respondidas. Me voy a permitir ahora presentar a don Alan Marín Roldán, gerente general de BCR SAFI, quien nos va a dar unas palabras de bienvenida. Adelante, don Alan. Buenos días, estimados inversionistas y colaboradores de BCR Fondos de Inversión. Es un honor para mí iniciar esta nueva temporada de charlas trimestrales, donde nos reunimos con el objetivo principal de fortalecer la transparencia y la confianza en nuestra gestión, especialmente en lo que respecta al Fondo de Inversión Inmobiliario Progreso No Diversificado. Desde que comenzamos esta iniciativa en el tercer trimestre del año pasado, hemos visto una respuesta muy positiva por parte de ustedes, nuestros valiosos inversionistas. Reconocemos que en el mercado costarricense este tipo de acercamientos no es común, pero creemos firmemente que la transparencia y la comunicación abierta son fundamentales para construir relaciones sólidas y duraderas. Nuestro compromiso con ustedes va más allá de simplemente administrar sus inversiones. Nos esforzamos por brindarles una visión clara de nuestras actividades, decisiones y resultados, para que puedan tener la tranquilidad de saber que sus intereses están en buenas manos. En esta temporada de charlas, estaremos presentando una rendición de cuentas detalladas sobre las labores realizadas durante el cuarto trimestre del 2023. Analizaremos los desafíos que enfrentamos, los logros que hemos alcanzado y, lo más importante, nuestras proyecciones y estrategias para el futuro. Quiero agradecerles por su continua confianza en nosotros como administradores de sus fondos. Su apoyo y participación son fundamentales para nuestro éxito mutuo y estamos comprometidos a seguir trabajando arduamente para cumplir con sus expectativas y superarlas. Sin más preámbulos, doy inicio a esta nueva temporada de charlas trimestrales, comenzando hoy con el Fondo de Inversión Inmobiliario Progreso. Estoy seguro de que será una experiencia informativa y gratificante para todos. Gracias por su atención y participación. Muchas gracias, don Alan. Y sin más, me permito presentar a don Mario Laitano Rodríguez, gerente de negocios y proyectos de BCR SAFI, quien va a dirigir la charla de hoy. Bienvenido, Mario. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Buenos días a todos. Es un gusto pues tenerlos nuevamente en este tipo de foros que son sumamente relevantes e importantes para que ustedes tengan pleno conocimiento de cuál ha sido específicamente la evolución en los últimos 3 meses sobre la gestión del Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario. Dentro de la agenda como tal, quisiéramos desarrollar 3 puntos en específico, los cuales es específicamente datos relevantes sobre la evolución propiamente de la industria de fondos inmobiliarios. El segundo punto es entrar en detalle de lo que fue el informe trimestral con corte a diciembre del 2023 y finalmente vamos a presentar un avance del plan de acción que lo que busca específicamente es mejorar paulatinamente ese desempeño
en términos de rentabilidad del Fondo de Inversión Inmobiliario Progreso. Cuanto al primer punto que había mencionado en la agenda es sobre la industria de fondos de inversión inmobiliario. Aquí voy a enfocarme en aspectos fundamentales que miden el comportamiento de lo que es la industria de fondos de inversión en Costa Rica. El activo total administrado es de 2.672 millones de dólares, 2.99 es el rendimiento líquido de la industria, esto con corte de diciembre. Recordemos que con corte a septiembre el rendimiento que hemos visto en promedio a nivel de la industria era un 3.2%, es decir, este indicador o el rendimiento propiamente de lo que es la industria de fondos de inversión en Costa Rica viene mermando aún más. El sector viene siendo afectado todavía por temas de ajustes en los precios de colocación de espacios disponibles, renegociación de contratos y demás. Y este aspecto pues se ha evidenciado nuevamente una merma o un ajuste adicional en cuanto a la rentabilidad que vemos a nivel de industria. Recordemos, septiembre cerró cercano al 3.2%, hoy al corte de diciembre el rendimiento promedio es de un 2.99% de todos los fondos de inversión inmobiliarios en Costa Rica. 314 son los inmuebles que se administran, 8.628 son los inversionistas que componen esos fondos de inversión inmobiliarios. 2.372.000 son los metros cuadrados totales bajo administración, un 28% es el nivel de apalancamiento, 1.17 es el porcentaje de comisión promedio de toda la industria, 1.877 son los inquilinos y finalmente el último indicador de la parte fundamental es la parte de ocupación, donde vemos nuevamente un ajuste a la baja de un 75%. En septiembre habíamos cerrado niveles cercanos al 84%, la industria de Costa Rica. Hoy día vemos evidenciado nuevamente afectaciones en cuanto al nivel de ocupación con un dato o un nivel del 75% al cierre de diciembre. En la gráfica lineal lo que mostramos es la evolución del activo administrado en términos de activo total. En cuanto a la industria, se muestra o se representa en este caso por la línea punteada color gris, donde al 2005 se administraban 408 millones de dólares. Hoy, como bien lo mencionaba al inicio, se administran 2.672 millones de dólares aproximadamente. En el caso de BCR Safi, en los fondos que hoy día administran el sector inmobiliario, 2005 se administraban cerca de 75 millones de dólares, hoy estamos administrando 994 millones de dólares en activos inmobiliarios. Recordemos que es medido a nivel de activo total. La composición en este caso o el detalle de lo que es propiamente el activo administrado y en cada uno de los fondos de la industria, en el caso de los fondos administrados por parte de BCR Safi se representan en este caso por barras de color azul, en el caso del fondo de inversión inmobiliario que hoy día administra cerca de 430 millones de dólares, el fondo FCI, el Fondo Comercio e Industria son 338 millones de dólares. En el caso del fondo de inversión Progreso, hoy administra o se administran 101 millones de dólares a nivel de activo total, que representa en este caso de los 2.678 millones de dólares que mencionamos al inicio, un 3.79% aproximadamente del pastel o de la composición total del activo administrado. Y finalmente lo que es renta y plusvalía, hoy día se administran 72 millones de dólares y rentas mixtas, que es el único fondo denominado en colones a nivel de la industria que es administrado por parte de BCR Safi, son 53 millones de dólares. Es un monto dolarizado, recordemos que el fondo es en colones. Aquí mostramos también en esta gráfica de barras el detalle de cuál es la composición del activo total versus el activo neto. Recordemos que la diferencia entre las dos variables es únicamente la parte del pasivo, el apalancamiento que tiene cada uno de los fondos de la industria. En el caso propiamente, lo que es el fondo Progreso, bien mencionábamos también anteriormente en la diapositiva, 101 millones de dólares en la barra color azul. Con margen color amarillo, 101 millones de dólares versus el activo neto que son 83 millones de dólares, como les bien les mencioné en el caso del Fondo Progreso. La composición aquí es un tema muy importante y siempre nos ha gustado mostrarlo por la relevancia que tiene este indicador. Básicamente es el ingreso de renta, pero por sector, donde se evidencia y se muestra claramente cuál ha sido el esfuerzo durante años por parte de la administración de BCR Safi en mantener en condiciones idóneas la diversificación del ingreso
por sector económico. En la gráfica lo que hicimos fue en el margen izquierdo de la gráfica fue incorporar los fondos administrados por parte de BCR SAFI, Fondo Inmobiliario, Fondo Comercio e Industria, Fondo Progreso, que es el tercero, de izquierda a derecha de la gráfica, de cuarto está renta y plusvalía y finalmente rentas mixtas. Pueden notar que se muestra evidentemente la diversificación positiva y favorable en cuanto a este ingreso por sector económico de todos los fondos que hoy día administramos con el fin de mitigar riesgos de desocupación, riesgos de renegociación o salidas anticipadas por parte de los inquilinos y que a la postre pues evidentemente se traduzca en un efecto negativo en cuanto al flujo por concepto de alquiler de los fondos que hoy día administramos. En el margen derecho de la gráfica pastel se muestra también la composición del ingreso por sector económico, pero de la competencia. Y si lo vemos de izquierda a derecha, lo que se muestra es el orden a nivel del activo total administrado, es decir, que los 5 principales competidores son los principales clientes o fondos, perdón, en cuanto al activo total administrado. Y pueden también notar y se evidencia pues claramente que sí existe una concentración muy alta, muy relevante del ingreso de esos fondos de inversión de la competencia en cuanto al sector de oficinas, un sector que ya todos conocemos que está el día de hoy contraído, con niveles de ocupación pues relativamente bajos, con altas tasas de disponibilidad, con una oferta que va creciendo en el tiempo, no se absorbe a nivel de demanda y evidentemente con un riesgo latente a nivel de renegociación de los contratos y evidentemente posibles salidas de inquilinos. Como les digo, eso es un riesgo que hoy día se palpa y se evidencia principalmente en los fondos de la competencia y es parte de la gestión que nosotros hemos tratado de mitigar este tipo de riesgos principalmente en cuanto a esta diversificación en el ingreso por sector económico. La evolución de la comisión, recordemos que fue uno de los esfuerzos implementados por parte de la administración de BCR SAFI en junio del 2023 y aquí se muestra la tendencia muy clara, es una tendencia hacia la baja desde el 2016 hasta la fecha, donde nosotros de manera solidaria y parte de nuestro compromiso de ir mejorando paulatinamente la rentabilidad de los fondos, pues hemos venido realizando en el tiempo ajustes a la baja en cuanto a la comisión de administración y en el caso del fondo de inversión inmobiliario Progreso, hoy día se ve representado en esta gráfica por la línea de color azul punteada, pero con un borde amarillo, donde se evidencia claramente que en junio del 2023 la comisión en este caso del fondo era 1.10% y es de 0.90%. Y en la gráfica que sigamos a ver el detalle de cuál ha sido esta evolución en cuanto a este rubro que es sumamente relevante y que también alivia la estructura de gastos de los fondos bajo nuestra administración. Bien, le mencionaba que la comisión de la industria es 1.17% en promedio. En el margen izquierdo o en la parte izquierda del gráfico de barras que vemos en este momento se muestran con color azul los fondos administrados por parte de BCR SAFI. En el caso del fondo de inversión inmobiliario pasamos de una comisión de 0.90 al 0.40. En el caso del fondo FCI pasamos de 1% a 0.80. En el caso de Progreso Inmobiliario, que es el día de hoy, que vamos a detallar aún más la gestión, pasamos de 1.10 a 0.90. Renta y plusvalía lo habíamos recibido en 1.50, hoy día tiene una comisión de 1.25 y finalmente rentas mixtas hoy día tiene una comisión del 0.10%. Prácticamente la mayoría de nuestros fondos están por debajo del promedio de la industria, en este caso en cuanto a la comisión de administración. El rendimiento líquido de los últimos 12 meses, y en este caso calculado al valor facial o al valor nominal de la participación, bien le mencionaba también al inicio de la presentación que aún se ven efectos negativos en cuanto a esta variable de lo que mide el rendimiento líquido de los últimos 12 meses. Recordemos, septiembre habíamos cerrado en 3.2%, hoy estamos cerrando la industria en 2.99%. En el caso del fondo Progreso Inmobiliario, hoy día y con corta de diciembre del 2023 supera levemente el promedio de la industria, cerrando una rentabilidad promedio de los últimos 12 meses de un 3.01%. Eso es parte del esfuerzo que hemos venido haciendo en cuanto a la contención del gasto. Ya vemos principalmente la parte de la comisión. Más adelante vamos a ver los esfuerzos que hicimos principalmente con lo que fue el gasto financiero y además tratando de ir recuperando ingresos vía colocaciones nuevas de espacios disponibles que tenemos dentro de la cartera del fondo de inversión Progreso Inmobiliario. Nada más como un
repaso, prácticamente 3 de los 5 fondos que hoy día estamos administrando ya están por arriba del promedio de la industria. Y aquí se refleja pues claramente que las acciones que hemos venido implementando han dado sus frutos, sus beneficios en términos de rentabilidad y que esperamos una recuperación paulatina para los próximos meses. La cantidad de metros cuadrados y la ocupación, en el caso específico del Fondo Progreso Inmobiliario, también, no sé si recuerdan, a septiembre habíamos cerrado con un nivel de ocupación muy cercano al 61%. Las colocaciones que hemos realizado en este último trimestre nos ha permitido mejorar ese nivel de ocupación y lo pueden ver en la tercera barra de izquierda a derecha, que es el Fondo Progreso Inmobiliario, donde hoy día tenemos en este fondo en particular un nivel de ocupación del 71% aproximadamente. Pasamos del 61% en septiembre a un 71% en cuanto a este nivel de ocupación. Un resultado muy positivo, considerando que fue únicamente en la gestión de los últimos 3 meses. Promedio de la industria, recordemos, un 75%, se ve todavía afectado con impactos negativos. Al cierre de septiembre teníamos un nivel del 84% en cuanto a la industria de fondos en Costa Rica. Este gráfico es muy relevante y es importante traerlo nuevamente a colación y detallarles cuáles han sido los factores externos que impactaron prácticamente desde el 2018 hasta la fecha y que siguen impactando nuevamente la rentabilidad. Lo vimos claramente en el indicador de rentabilidad que le mostré anteriormente del rendimiento líquido de los últimos 12 meses. 2018, el promedio de rentabilidad que vemos en la industria costarricense era un 7% aproximadamente. Recordemos que en julio específicamente, de 2019, entra en vigencia la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, donde se incrementó la base impositiva de los fondos de inversión. Y aquí recordemos que sí hubo un impacto muy importante, cercano al 1.25% hacia la baja en la rentabilidad por el incremento en el gasto por el pago de impuestos. 2020, 2021, los efectos negativos sobre la pandemia. Recordemos que hubo mucha renegociación de contratos, salidas de inquilinos, niveles de ocupación bajos, altas tasas de disponibilidad, es decir, había un exceso de oferta a nivel inmobiliario y específicamente también hubo un impacto por la parte del ajuste coyuntural por las condiciones macroeconómicas que existían a nivel mundial, un ajuste en cuanto a los precios de alquiler de los contratos que hoy día tienen muchos de los fondos de inversión inmobiliarios. ¿Qué hizo? Pues prácticamente pasar de un 7% en 2018 a un 3.8% al cierre del 2021. Y el tercer efecto, que también lo hemos mencionado en varios foros, que es sumamente relevante, es el incremento en las tasas de referencia a nivel internacional, que sí generó un aumento muy relevante e importante en cuanto al gasto financiero de los fondos que hoy día tienen un apalancamiento dentro de sus estructuras financieras. La tasa prime a inicios de 2022 pasó del 3.25 a un 8.50, pues y evidentemente eso se traslada a un incremento en el gasto financiero de los fondos y una merma en la parte del rendimiento líquido de los fondos de la industria. Recordemos, 3.84 cerramos al 2021, hoy día el promedio de la industria de fondos de inversión inmobiliarios en Costa Rica es de un 2.99%, es decir, a pesar de que ya la parte cíclica, los efectos negativos propiamente de la pandemia han sido mermados y en muchos casos y en muchos sectores ya no se ve impactos, pues la parte del gasto financiero sigue afectando mucho este rubro a nivel de rentabilidad. Y no solo eso, también recordemos toda la afectación a nivel de alquileres que se estima, o de acuerdo a análisis de mercado que hemos estado evidenciando, un ajuste de esos precios de colocación desde un 25 hasta un 30%. Esto evidentemente tiene una afectación directa sobre la rentabilidad de los fondos que hoy día se administran a nivel nacional. Aquí ampliamos un poco más sobre esa afectación en cuanto a la rentabilidad. El gráfico a la izquierda lo que nos muestra son los 3 fondos denominados en dólares administrados por parte de BCR Safi. Vamos a enfocarnos en el gráfico de la izquierda, específicamente en la línea sombreada de color amarillo, que es el Fondo Progreso Inmobiliario. 2013, el fondo mantenía una rentabilidad promedio cercano al 9-10% aproximadamente y los efectos que mencioné anteriormente, pues evidentemente se reflejan en estas gráficas a nivel
de los fondos administrados por parte de BCR Safi, donde en promedio nuestros fondos tienen una rentabilidad hoy día de un 3.10, 3.05%. Como les dije, por arriba hoy día del promedio de la industria. Y si nos enfocamos en el gráfico de la derecha, ahí mencionamos los principales competidores de la industria costarricense, donde también esos efectos negativos que mencioné en la gráfica anterior o en la diapositiva anterior se ven pues prácticamente plasmados en esta gráfica. Con rentabilidades por medio del 8-9%, hoy estos fondos en específico tienen una rentabilidad muy por debajo en promedio del 3.5% y lo vemos claramente en los dos gráficos. Recordemos, gráfico a la izquierda, fondos denominados en dólares administrados por parte de BCR Safi, y gráfica de la derecha, los fondos administrados por la competencia. Los 4 principales fondos administrados por la competencia, donde se ve claramente la tendencia a la baja en los dos casos. En cuanto al informe trimestral y entrando en mayor detalle de lo que son los indicadores de gestión del Fondo Progreso Inmobiliario, 101 millones de dólares es el activo total administrado. La cantidad de inmuebles hoy día bajo administración de este fondo son 17 inmuebles. 25.000 metros son los que hoy día administra el Fondo Progreso Inmobiliario. El vencimiento de los contratos es un vencimiento promedio ponderado de 2.7 años aproximadamente. La cantidad de inquilinos que posee la cartera de este fondo son 67 inquilinos aproximadamente, 70%, 70.9% específicamente es el nivel de ocupación. Pasamos de un 61% a un 71%, es un resultado muy positivo en el corto plazo. Rendimiento total de un 3.05 versus el líquido 3.01%, levemente por arriba del promedio de la industria, que es un 2.99%. 503 son los inversionistas que poseen sus recursos en este fondo. La cantidad de participaciones en circulación, es decir, emitidas, son 16.195 participaciones, y finalmente el valor en libros de esta participación son 5.135 versus el valor del mercado que hoy día se muestra en el mercado secundario de 4.650 dólares por participación. Recordemos, a nivel de mercado secundario. La composición del ingreso, aquí por actividad económica, vemos que la principal actividad económica que genera en este caso ingresos por concepto de alquiler al Fondo Progreso Inmobiliario es el sector comercio, con un 30% aproximadamente. La parte de telecomunicaciones un 17%, industrias manufactureras un 14%, actividades financieras un 9%, 9.5%, transporte y almacenamiento un 7.4%, y finalmente otras actividades económicas totalizan un dato o un monto del 20.9%. En cuanto a las entradas de inquilinos, únicamente de lo que fue el trimestre de septiembre a diciembre se colocaron 41 metros cuadrados para un monto total de ingresos nuevos, ingresos frescos de 2.069 dólares aproximadamente en cuanto a las colocaciones nuevas. Si vemos también el detalle de la composición por aquí del ingreso por inmueble, vemos que Terracampus pesa el 22%, Paseo Metrópoli un 19%, Paseo de las Flores un 13%, Bodegas Alajuela un 7%, Zona Franca Z un 6%, Oficentro Trejos Monte Alegre un 6%, Centro Comercial Coronado también un 4%, Plaza Tempo un 3%, Econo en Pérez Celedón un 3%, y finalmente los ingresos o las rentas que no pesan más del 3%, hoy totalizan en esta cartera o en este pastel un 16% del total de los ingresos. Ahora, si vemos el indicador a nivel de colocación de metros cuadrados, pero aquí tomando en consideración todo el esfuerzo que se hizo desde enero de 2023 hasta diciembre de 2023, totalizan 3.691 metros cuadrados colocados, y que estaría registrándose o se han ido registrando el ingreso paulatinamente de 18.126 dólares en cuanto al ingreso mensual que se ha venido generando en este Fondo Progreso Inmobiliario por las colocaciones nuevas, como les digo, de enero 2023 hasta la fecha, con corte de diciembre. Mostramos nuevamente lo que ha sido la evolución del rendimiento líquido en los últimos 12 meses, y aquí comparado directamente contra lo que es el promedio de la industria. Vemos 2021, en promedio el Fondo Progreso tenía una rentabilidad del 3.5%, hoy está recuperando nuevamente esa rentabilidad a niveles de un 3% aproximadamente. Y en el caso de la industria, que es la línea color azul más oscuro,
un 4.13% en el primer trimestre del 2021 y aquí se ve reflejado nuevamente el ajuste hacia la baja que le mencionaba en las gráficas anteriores, donde hoy día la rentabilidad del promedio de la industria en Costa Rica, de los fondos de inversión inmobiliarios, es de un 2.99%, esto con cierre al cuarto trimestre del 2023. Como nota importante y como un aspecto positivo de este esfuerzo que hemos venido haciendo a nivel de las colocaciones, si bien el ajuste en cuanto a la rentabilidad del Fondo Progreso, si lo comparamos en el periodo, por ejemplo, del cuarto trimestre del 2022, donde el fondo rendía cerca de un 3.6, 3.7%, versus el rendimiento que tiene hoy, se justifica y se explica propiamente por la salida del inquilino que tuvimos al inicio del 2023. Recordemos que tuvimos la salida de CDI San José, del Centro de Distribución San José. Sin embargo, aquí en la parte de la prosa que se explica y se detalla en el margen derecho de la diapositiva, mencionamos que se colocó nuevamente este centro de distribución y que a enero ya lo estaríamos viendo reflejado un nuevo ingreso de $23,000 ya adicionales a los $18,000 que mencionamos anteriormente. Entonces, esto es reflejo muy positivo y muy claro de las colocaciones que hemos venido haciendo. De ahí es que también se explica el crecimiento a nivel de ocupación, que pasamos de un 61% a un 71%, pero más importante todavía es que le estamos generando $23,000 nuevos al fondo de inversión Progreso Inmobiliario, esto a partir de enero del presente año. La morosidad, si lo vemos en términos porcentuales, es una morosidad pues bastante controlada. A nivel de la gráfica parece verse muy pronunciada, principalmente en lo que es la morosidad promedio. Sin embargo, recordemos que al ser un fondo que paga su distribución mensual, pues la mayor concentración en cuanto a morosidad la vamos a ver principalmente en este término o este rango de tiempo, en los 30 días. Son morosidades controladas, como les digo, con un promedio pues bastante ajustado, más si lo comparamos contra niveles de trimestres anteriores, y son casos que ya se tienen bastantes administrados y gestionados por parte de la administración, los cuales esperamos específicamente en el rubro de los 30 días, pues vaya mermando en el tiempo con toda la gestión de cobro que estamos haciendo principalmente en este fondo de inversión Progreso. El resultado financiero, aquí se ven pues también muy evidenciados y palpables los resultados positivos que hemos tenido principalmente en la parte de gastos. En términos de ingresos no hemos tenido variaciones importantes, recordemos esto con corte a diciembre, pero sí vamos a ver un ingreso adicional, como bien les mencionaba anteriormente, son $25,000 nuevos que van a estar ingresando mes a mes por la colocación del Centro de Distribución San José y que, como bien les indicaba, también se va a estar reflejando a partir de, o ya se está reflejando a partir de enero del presente año. En cuanto a la estructura de gastos, vemos que el gasto financiero disminuyó, si lo comparamos con el tercer trimestre del 2023, los gastos operativos también disminuyeron, las comisiones pues vienen disminuyendo, inclusive prácticamente desde el segundo trimestre, que fue cuando se hizo el ajuste, segundo trimestre del 2023, el ajuste en las comisiones, y esto pues también refleja específicamente la recuperación en cuanto a la rentabilidad que vimos en los gráficos anteriores del Fondo Progreso Inmobiliario, que se vio impactado por tema de gasto financiero, sí, como todos los fondos, que se vio impactado también por salidas de inquilinos. Sin embargo, ya la gestión que hemos estado realizando al interno ya ha mitigado de manera importante este tema de la desocupación que le mencionaba anteriormente. Pago de beneficios, aquí lo que mostramos es en términos monetarios, mes a mes, en la parte de barras, cuánto fue el cupón que se pagó por participación, y en la parte lineal lo que mostramos es el rendimiento en términos porcentuales o en términos relativos de lo que es la rentabilidad, la evolución de la rentabilidad del fondo Progreso Inmobiliario. Si nos enfocamos específicamente en el mes de agosto 2023, cuando fue uno de los meses más impactados por la salida del Centro de Distribución de San José y también por la salida que tuvimos en Terra Campus de cerca de 2,000 metros cuadrados en el centro corporativo, fue uno de los cupones más afectados, que se vio plasmado prácticamente el resultado no tan atractivo en cuanto a esta distribución por participación. $10 fue lo que pagó en agosto, $9 en septiembre, $10 nuevamente paga en octubre del 2023 y $9 en 9.44 en noviembre de 2023. El esfuerzo que hicimos específicamente en cuanto a estas colocaciones nuevas nos permitió recuperar nuevamente esa rentabilidad del Fondo Progreso Inmobiliario y cerrar
con una rentabilidad promedio, recordemos, de un 3.01%, pero si lo medimos mensualmente a diciembre, se cercano al 3%, es decir, un 2.98%, que de todas maneras ya incorporando nuevamente el flujo que bien mencioné de los $23,000 que se estarían generando o que se están generando pues prácticamente desde enero, pues es de esperar que la tendencia positiva se siga mostrando en cuanto a la distribución mensual de este fondo de inversión. Sin embargo, tema relevante es que ya se ve esa tendencia creciente, esa tendencia positiva en cuanto a la recuperación de rentabilidad del Fondo Progreso Inmobiliario y que ya hoy día nos permite, recordemos, estar pagando más que el promedio de la industria en este caso específico. El avance de planes de acción. El plan de acción que se estructuró en junio del 2023 iba enfocado específicamente a lo que era la generación de ingresos vía colocación de espacios disponibles y además, que es muy importante, la mitigación de posibles volatilidades en cuanto a crecimientos del gasto de los fondos, vía comisión de administración, vía también del gasto financiero. Entonces, son esfuerzos que hemos venido haciendo que ya han dado sus frutos, ya han dado sus resultados positivos y que además nos ha permitido, como bien lo vimos en la diapositiva anterior, ir recuperando paulatinamente esa rentabilidad. Importante para esta ocasión, para esta sesión, pues mostrar cuál ha sido el avance de esos principales indicadores, que es parte de nuestro compromiso palpable para todos ustedes, estimables inversionistas. En esta diapositiva lo que mostramos es cuál ha sido la evolución y cuál ha sido el ahorro mensual de la gestión que hemos estado haciendo en la negociación con proveedores financieros, es decir, cuáles han sido esos ajustes a la baja en cuanto al costo financiero que hemos logrado gracias a los acercamientos que hemos tenido con los acreedores financieros de este fondo. Si totalizamos desde enero 2023 hasta diciembre 2023 y nos ubicamos en la tabla numérica que está al margen izquierdo de esta diapositiva, vemos que el ajuste totalizado de manera anual, estamos hablando que el fondo ahorró cerca de $230,000 por el ajuste en el costo financiero que logramos acordar y establecer con los acreedores financieros de este fondo. A nivel gráfico, en la parte lineal, vemos que el ajuste se ve claramente en cuanto a ese gasto financiero por parte del fondo, un ajuste a la baja, una tendencia a la baja en cuanto a la línea color azul. Y mostramos también con línea gris punteado cuál hubiera sido el comportamiento del gasto financiero si no hubiéramos logrado esos acuerdos con los acreedores financieros. Es decir, voy a mostrar una tendencia hacia el alza, una tendencia creciente y evidentemente un impacto directo sobre la rentabilidad. Pero tema importante, el fondo ha logrado tener un ahorro anual de $230,000 solo por la parte del gasto financiero y por este tipo de acuerdos que hemos tenido con todos los acreedores financieros. En detalle, en la parte derecha de la gráfica vemos cuáles han sido los ajustes en el tiempo, iniciando con las operaciones que teníamos a inicios de enero 2023, pasando un 7.5%, un 6.75%. Luego en marzo, otras de las operaciones la logramos bajar de un 10.5%, un 7%. Luego en abril, nuevas negociaciones de un 7% a un 6.75%. Y a partir de septiembre, con el otro acreedor financiero, logramos ajustar costos del 7%, 6.75% a un 6.25%. Si hacemos un promedio simple de los costos financieros que hoy día tenemos en cuanto a la estructura de gastos, principalmente el apalancamiento de este fondo, vemos que el costo promedio del apalancamiento de este fondo es de un 6.40%. Es un costo muy, muy bajo si lo comparamos todavía contra los costos financieros que tienen los fondos de inversión inmobiliarios en la industria costarricense. Otro de los puntos positivos en cuanto a este esfuerzo consolidado y está establecido en el plan de acciones, cuál ha sido la evolución en cuanto al ahorro, propiamente el ajuste en la comisión, que nuevamente también alivia la estructura de gastos del fondo como tal. Recordemos en la gráfica lo que se muestra es cuál fue el ajuste en términos porcentuales, pasando de 1.10 al 0.9% aproximadamente en cuanto al Fondo Progreso Inmobiliario. Si vemos en términos monetarios el ahorro por el ajuste en la comisión hacia la baja, vemos que el ahorro que se ha dado, pues prácticamente desde el 19 de junio hasta la fecha es de $89,000, únicamente en esa variable que se suma o que se complementa ya a los $230,000 que mencionábamos en la diapositiva anterior del ahorro en el gasto financiero. Entonces, ubicándonos propiamente en lo que es el gasto
por comisión. El fondo ha ahorrado cerca de $89,000 por el ajuste en la comisión de administración, y que recordemos que parte de este ajuste, el 50% se iba a trasladar a una cuenta de mantenimiento para poder intervenir y atender aquellas necesidades propias de una posible colocación que nos asegura la colocación de espacios disponibles en cuanto al fondo sin tener que apalancar al fondo, que es parte de nuestro objetivo y nuestra misión. La idea es tomar de esos recursos que se vienen generando este ajuste en la comisión para poder intervenir y para poder concretar cualquier tipo de intención de alquiler que tengamos dentro de los espacios disponibles, nuevamente sin tener que tomar recursos de un posible financiamiento, y esto va siempre en pro del beneficio y de la distribución mes a mes de lo que es el rendimiento de este fondo. Mostramos en esta gráfica también cuál ha sido las entradas y salidas únicamente este trimestre. Recordemos, le mencionaba también a la mitad de esta presentación, tuvimos una colocación de cerca de $2,069 aproximadamente y una salida cercana a los $2,000. Es decir, sigue siendo un resultado positivo, sin embargo logramos mitigar, y aquí es lo más importante, si no bien tenemos un incremento a diciembre únicamente este trimestre, no tenemos un incremento relevante en cuanto a la parte monetaria, logramos mitigar esa salida que se nos dio de un inquilino que tuvimos una afectación de $2,000, pero como les digo, la mitigamos y la logramos compensar con colocaciones nuevas. Recordemos, este dato es únicamente del cuarto trimestre del 2023, pero el dato más positivo es que a partir de enero se vienen generando recursos frescos, recursos nuevos que totalizan $25,000, y que esto se va a ver plasmado y reflejado muy claramente en la evolución positiva mes a mes de la rentabilidad. De mantener las condiciones, principalmente con la parte de los gastos, es sumamente importante, y de no tener, pues evidentemente, una salida adicional en cuanto a los espacios ya arrendados por parte del Fondo Progreso Inmobiliario. La gestión de ventas es una gestión que es muy activa, muy robusta, muy constante por parte de la administración. Hoy día podemos mencionar, sin poder brindar mayores detalles, ¿por qué? Porque son gestiones que todavía son muy preliminares, no hay nada formal, pero podemos decir que en este momento estamos en una posible negociación de una venta de unas bodegas en la parte industrial que podrían totalizar cerca de $8,6 millones, siempre en resguardo de los intereses de los inversionistas, siempre en resguardo de la parte de la plusvalía, y evidentemente con el fin de ir mitigando posibles impactos por la parte del gasto financiero, principalmente del pasivo, y evidentemente ir dándole rotación y salida a aquellos activos inmuebles que consideramos que ya cumplieron su vida útil dentro de la cartera. Recordemos, la negociación sigue siendo muy preliminar, no tenemos nada formalizado, por tal razón es que en este momento pues no podemos brindar detalles un poco más avanzados sobre esta negociación. Si vemos la composición de la cartera a nivel del valor de los activos, vemos que lo que es sector comercial totalizan cerca de $54 millones, la parte industrial, la parte de bodegas específicamente $13 millones, parques industriales $7 millones, y finalmente oficinas totalizan, en términos del valor en libros que hoy día tiene registrado el fondo y que lo pueden ver plasmado también en la página del Sujeval, son $23 millones en cuanto al sector corporativo. Esto a nivel del valor de los activos, y aquí detallado por actividad económica, que es sumamente importante. Y esto es básicamente la gestión que hemos venido haciendo en cuanto al último trimestre. Recordemos, desde septiembre de 2023 hasta diciembre de 2023, el avance positivo que hemos tenido con el plan de acción. Recordemos que se siguen generando ahorros importantes en cuanto a la comisión de administración. Se ha generado un ahorro muy importante, recordemos, $230,000 en cuanto a ese gasto financiero. Y aún más, hemos logrado colocar espacios disponibles que antes no generaban ningún tipo de ingreso por concepto de alquiler. Abrimos el espacio para poder atender las consultas o dudas que ustedes tengan en relación a la presentación anteriormente brindada, y quedamos en la mejor disposición de poder atenderlos. Gracias. Muchas gracias, Mario, por su amplia explicación. En este momento no contamos con ninguna pregunta en la sección que les comentamos, preguntas y respuestas. Agradecemos si alguna de las personas que está conectadas y quiere realizar una consulta, la haga por este medio. Sí es importante comentarles también que un inversionista planteó unas consultas fuera de la sesión que no pudieron ser abordadas por la especificidad, pero de igual manera van a ser contestadas por la misma vía en que se plantearon. Entonces vamos a dar un momentito para ver si alguien realiza una consulta.
Bueno, siendo así, de esta manera damos por finalizada la primera charla de este segundo entrega de las charlas de informe trimestral, no sin antes agradecerles profundamente el haberse conectado también. Recuerden que esta y todas las charlas van a estar colgadas en nuestro sitio en YouTube y también en nuestro portal bcrfondos.com para que puedan también compartirlas con otras personas o verlas en momento. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día.